sobre las emociones. Las emociones, eso que tanto influye en nuestra vida y llena nuestra vida. Vamos a ver cómo se forma una emoción, qué son y cómo podemos gestionarlas. ¿Cómo se forma una emoción? Las emociones empiezan cuando un estímulo llega a nuestro cerebro. Cuando un estímulo exterior entra en nuestro cerebro por los sentidos, nuestro cerebro automáticamente reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues con pensamientos. Entonces el cerebro, el primer paso que hace es decir, ese estímulo que he recibido, ¿me importa? ¿Sí o no? Si no me importa, el cerebro trasciende, se olvida de ese estímulo y es el fin del proceso. Es como explicaba anteriormente, cuando al cerebro algo que sucede y no le importa, le resbala. Aquí sería el fin del proceso. Cuando al cerebro sí le importa ese estímulo. Cuando al cerebro sí le importa ese estímulo, nos encontramos en el siguiente paso. Pueden suceder dos cosas. Ese estímulo que me importa me produce una reacción fisiológica. ¿Qué significa esto? Que produce una reacción fisiológica. Cuando os entra un estímulo, imaginaros un olor de café. Si cuando se entra ese estímulo, el olor del café, el cerebro dice, uff, ese café, qué bien me huele, me recuerda al café que hacía mi madre. O por ejemplo, si estáis escuchando una canción, el cerebro va a ir a vuestras experiencias anteriores, vuestra base de datos, y va a decir, uy, esa canción es... Y sin que vosotros hagáis nada, de repente los pelos de la piel se os van a poner de punta. Se os va a erizar el pelo. Cuando eso sucede, es que se ha producido una reacción fisiológica. Si no se produce esa reacción fisiológica y el cerebro considera que es algo importante, aquí se acaba, porque simplemente lo va a llevar a nuestra caja de memoria, nuestra base de datos. Pero el estímulo se acaba ahí, simplemente lo almacena como una experiencia que considera importante y ahí se acaba el proceso. Pero cuando sí se produce una reacción fisiológica, aquí entra el siguiente parámetro. ¿Cómo me siento? ¿Qué significa esto? Si cuando esa reacción fisiológica es, por ejemplo, cuando has ayudado a una persona mayor a hacer cualquier cosa, has ayudado a un compañero de trabajo, haces una buena acción, o simplemente ganas el partido de pádel que tienes por delante, o te resulta bien ese negocio de esa empresa de esa mañana, o ese trabajo que has hecho, te sientes bien. Cuando uno se siente bien, sea el hecho que sea la situación que pase, fisiológicamente estás a gusto, estás bien, estás tranquilo, relajado. Eso que está sucediendo no te afecta para nada. Va a durar el tiempo que sea esa sensación de ese momento de haber ayudado a la persona, de ese partido ganado, ese rato, de ese premio de la lotería que te ha tocado. Dure lo que dure esa sensación, no te va a afectar para nada fisiológicamente. Se va a ir poco a poco diluyendo en el tiempo sin generar absolutamente nada. Yo no conozco a nadie que no le guste sentirse bien. A todo el mundo nos gusta sentirnos bien, sea el proceso que dure. Cuando nos sentimos bien,
nos sentimos mal. Cuando nos sentimos mal, ¿qué sucede? Nuestro cerebro coge este proceso y esa cadena, esa emoción que se ha formado, esa cadena de pensamientos, el cerebro se irrita, el cuerpo se irrita, se contrae. Te sientes mal, te sientes agobiado, tenso. Cuando esto sucede, se envía una alarma a nuestro cerebro, a nuestra amígdala, de esa situación que se ha formado en ese momento con nuestros pensamientos. Cuando se activa la amígdala, que es el instinto de supervivencia evolutivo de nuestra especie y que nos defiende de los peligros, pues ese proceso va a hacer que la amígdala genere adrenalina. Esa adrenalina que nos protege ante una situación determinada peligrosa. Aquí la situación determinada peligrosa o debida a este estímulo, a este suceso, es momentánea. Y el cerebro, claro, produce esa adrenalina para prepararte ante ese hecho. Pero realmente se te cierra el estómago, porque cuando algo sucede en nuestro cerebro automáticamente va al sistema digestivo, se prepara, es evolutivo también, se prepara ante un peligro y cierra el proceso digestivo para protegerlo. Realmente, cuando nos encontramos bien, nos encontramos en una situación expansiva. Es una emoción expansiva. El cuerpo está relajado, tranquilo, suelto. Cuando nos encontramos mal, nos encontramos ante una expansión contractiva. Si queréis, las podéis llamar aquí expansivas positivas, también aquí contractivas negativas. Cuando llegamos a este punto, que nos sentimos contraídos por esa emoción que estamos viviendo, tenemos que saber cómo manejar este punto de aquí. Y para solventar esa situación, porque si no la solventamos esa situación, esa emoción contractiva va a devolver el pensamiento a nuestro cerebro en un proceso de rumiación. Que lo he explicado en otro vídeo, el proceso de rumiación es simplemente que esto que está sucediendo, que nos hace sentir mal, lo vamos a analizar, a pensar, a dar vueltas y vueltas, intentando llegar a algo que nos alivie o intentando creer que vamos a encontrar una solución a todo esto, y simplemente lo que estamos haciendo es haciendo un ciclo de realimentación de este proceso. Ciclo que nos genera sufrimiento, bien porque el hecho nos afecte a nosotros o afecte a la otra persona o afecte a las dos indirectamente, porque realmente cuando sucede esto, imagínate que tengáis una discusión con vuestro hijo, depende cómo reaccionéis. A lo mejor en ese momento, cuando discutís con vuestro hijo, soltáis lo que lleváis en vuestra mente, decís, os liberáis, y en ese momento a lo mejor os podéis sentir bien. Probablemente dentro de un rato os pararéis a pensar, pero qué duro he sido con mi hijo, ahora el hombre estará dolido, dañado, preocupado, a ver cómo recupero esa situación que he creado. Eso mismo pasa en cualquier otro concepto. Para romper este ciclo de contracción negativa, el primer paso es dejar que pase la luz y ver la realidad. Porque realmente esta emoción negativa que se está formando aquí, se está formando ¿con qué? Con nuestros pensamientos, con lo que nuestro cerebro piensa. Y la realidad posiblemente en muchos casos sea muy diferente a lo que vuestro cerebro está procesando de este estímulo que ha entrado, porque el cerebro se va a ir a su base de datos, a sus recuerdos, a comparar con otras situaciones parecidas y va a procesar de la misma forma.
Si dejamos paso a la luz de nuestra mente y vemos la situación con realidad, posiblemente veremos que eso que está sucediendo no tiene por qué implicar nada de este proceso, o en gran parte. Hay que ser consciente de que la realidad, si pusiéramos la realidad, la percibe nuestra mente en función de nuestras experiencias. Si ponemos a dos personas en una situación, idéntica situación, probablemente las dos personas tengan una opinión absolutamente diferente de lo que está pasando. Por poneros un ejemplo, si ponemos a dos personas perdidas en medio de una gran ciudad, como puede ser Marrakech, o en medio de un monte, probablemente una de ellas diga: uff, vaya rollo, estamos perdidos. Ese posiblemente sea el pesimista. Y sin embargo, el que está a su lado dirá: uff, pues vaya aventura, vamos a ver. Y la realidad es la misma para los dos, y sin embargo los dos ven la realidad de una forma diferente. Eso es para que os deis cuenta de que los estímulos externos los vamos a analizar, a tomar en cuenta en función de nuestras experiencias. Y a veces puede ser que en función de lo que realmente suceda, pero a veces no. Una vez visto esto, sabiendo cómo funcionan las emociones, es una herramienta muy buena, porque si realmente te das cuenta de cómo funcionan, tanto sea para bien o tanto sea para mal, las negativas, cuando te suceda algo vas a saber gestionarlo, vas a saber cómo funcionan, cómo proceden, cómo son las emociones. Y si las buenas las vas a poder disfrutar mejor, vas a poder decir: pues estoy viviendo esto en el momento en que sucede la emoción. Con las malas hay un punto que es importante. Si te das cuenta de las malas, en vez de estar sufriendo este proceso, si te das cuenta, te puede preparar, lo puedes considerar como un desafío y prepararte para él, para cuando te vuelva a suceder esto, como si fuera una preparación. Y eso te va a condicionar que esta emoción negativa que ha pasado, que son las que realmente nos afectan más, no surta este efecto de rumiación, no surta este efecto de ciclo de sufrimiento. Porque realmente, como he explicado, las emociones solo son producto de nuestros pensamientos. Cuando desarmas la fuerza de ese pensamiento, desarmas la fuerza de la emoción. ¿Cómo es esto? Si os pongo por ejemplo de que aquí veis una araña y tú le tienes miedo a las arañas, obviamente esto te va a ir por aquí, y te vas a sentir mal. Si yo te digo que la araña es de madera, en el momento en que yo te digo que la araña es de madera, todo este ciclo se rompe. Te das cuenta de la situación real, que es de madera, que no hay ningún peligro, y toda la emoción que te ha producido negativa desaparece. Puede ser con la araña de madera o puede ser con cualquier otro ejemplo que pongáis. ¿Cómo te puedes dar cuenta de la realidad de las emociones? Un ejemplo muy fácil es: si estáis en casa leyendo un libro, por ejemplo Los puentes de Madison, un libro romántico, y estáis llegando al final, el desenlace, y estás sentado en el sofá, y de repente eso, pues, al final te pone triste, te modifica la cara, a lo mejor te cae una lágrima. Tu perro, que está por allí, te mira, te observa y dice: uff, a este humano le pasa algo, mira cómo está, voy a ver. El perro se acerca, ve que tienes algo en las manos, olfatea lo que tienes en las manos, no encuentra nada, da una vuelta al sofá, sigue sin ver ningún peligro, a ti te ve así un poco parado y tal, pero el perro sigue sin ver absolutamente nada.
vuelve a mirar al dueño, que tiene su rostro pues así compungido, y piensa, este humano es un poco raro, bueno, lo dejo en paz. El perro se vuelve a tumbar porque no encuentra ninguna situación allí que él vea anómala que te pueda afectar. Él no ve nada, solo son productos de tus pensamientos. El budismo, igual que la biología, coincide en que la felicidad de una persona no reside en los estímulos externos, no reside en los condicionamientos externos de la vida de esa persona. Y también dice mucho que hay que igual que librarse de los apegos externos, hay que librarse también de los apegos internos. Hay que hacer una clarificación, una liberación de lo interno. ¿Por qué? Porque si te liberas internamente de la dependencia de esta serie de emociones que tú crees que necesitas para sentirte bien, te vas a sentir bien sin ser dependiente de eso que crees que necesitas. El budismo como la biología comparten la filosofía de que la felicidad simplemente reside en unos mecanismos evolutivos genéticos de la humanidad, en unos mecanismos que nosotros no tenemos acceso. Esos mecanismos se desarrollan en nuestro cerebro y son los neurotransmisores que son los que nos hacen o sentir bien o sentir mal. Nuestra felicidad no depende de lo que tengamos, de lo que poseamos, depende de esas sinapsis, esas conexiones electroquímicas entre las neuronas de nuestro cerebro. Y nuestros pensamientos tienen la capacidad de activarla. Por eso es muy importante el saber qué hacemos con esos pensamientos que procesamos cuando ese estímulo llega al cerebro. Eso es lo que nos va a hacer sentir bien o sentir mal. Y bueno, espero que os haya gustado esta explicación sobre las emociones. Muchas gracias.